Hola, en este video vamos a comenzar con la nomenclatura de los grupos funcionales que pertenecen a la gran familia de los compuestos oxigenados y para ello vamos a partir nombrando o aprendiendo a nombrar a los alcoholes y a los éteres. Veamos cómo se nombran. Comencemos con los alcoholes. Para nombrar a los alcoholes debemos tener en cuenta que el grupo H, que es el grupo característico de los alcoholes, debe estar en la cadena principal, es decir, la cadena principal debe contener a este grupo H y el carbono que está unido al oxígeno del grupo H debe recibir el índice más bajo posible. Es decir, esto a la hora de numerar la cadena, el carbono al que se encuentra unido debe tener la numeración más baja de las posibilidades de cadena que encontremos. La terminación O de los alcanos entonces queda reemplazada por la terminación OL, que es la característica de los alcoholes. Y cuando el grupo H se encuentra como sustituyente, es decir, que existe dentro de la cadena un grupo que tiene mayor prioridad que él, entonces se nombra como hidróxido. Veamos estos ejemplos que tenemos aquí. En este caso tenemos una cadena lineal de 4 átomos de carbono donde tenemos dos posibilidades para enumerar, comenzando por este átomo de carbono o comenzando por este átomo de carbono. Es evidente que si hablamos que el carbono que está unido al grupo H debe tener el índice más bajo, este será el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 3 y el carbono 4. Es decir, que tenemos un bután que en la posición 1 tiene un OL. Esto es una manera de nombrarlo según las nuevas recomendaciones de la IUPAC y es lo que les estoy enseñando. Les estoy enseñando la nomenclatura a partir de las nuevas recomendaciones de la IUPAC, siguiendo la nomenclatura tradicional o la antigua, o antes que salgan estas recomendaciones. La manera de nombrar este compuesto hubiera sido el 1-butanol. Entonces se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Lo que cambió fue el orden, el orden donde se parte la palabra, se corta la palabra y se incluye la posición del OL dentro de la palabra, es decir, la posición del grupo hidroxilo. Veamos en este caso. En este caso también tenemos un bután, porque tenemos 4 átomos de carbono. Entonces ya si el grupo OH o el grupo hidroxilo no está en la posición 1, así que si contamos por acá, el OH me queda en la posición 3. Si comenzamos a contar por acá, me va a quedar en la 2. Así que el nombre de esta molécula sería 2-butanol o bután 2-ol. Vamos a borrar un poquito para que nos vaya quedando un poquito más libre. Veamos el tercer caso. En el tercer caso ya tenemos una cadena un poco más complicada. Entonces es posible que tengamos varias alternativas de cadena. Podríamos tener esta cadena, por ejemplo, acá, o podríamos tener esta cadena de acá. Ahora, esta cadena que voy a marcar no es una posibilidad, porque, como les dije en la nomenclatura, la cadena principal debe contener al grupo OH. Así que esta última que marqué en verde queda descartada. Vamos a ver cuál tiene mayor número de átomos de carbono. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Y por el otro lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Yo creo que da lo mismo por cuál de las dos cadenas seleccionemos, porque tienen la misma cantidad de átomos de carbono, es decir, están empatadas en todos los sentidos. No hay ni siquiera una ramificación que nos permita seleccionar una por sobre la otra. Así que determinamos que cualquiera de las dos puede ser, donde el carbono 1 evidentemente va a ser este que está acá, porque es el que está más cerca del carbono que se encuentra unido al hidroxilo. Así que tenemos un 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos un octán que en la posición 3 tiene un OL.
pero tenemos un sustituyente en la posición 4, que es un 1, 2, 3 y 4. Así que esto es un 4 butil. Déjenme borrar para escribirlo bien. Sería un 4 butil. A ver. 4 butil octan. Octan 3 ol. Ese sería el nombre de esta molécula. Veamos este caso. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 3 tenemos un ol. 3, 4, 5. Entonces tenemos un 5 guión. Espérenme. Un 5 metil. Hexan 3 ol. Ese sería el nombre de esta. Ahora, es posible que encontremos alcoholes que tienen más de un grupo hidroxilo en su estructura, como por ejemplo en este caso. En ese caso, entonces, ¿qué sucede? Que usamos los indicadores de número di, tri, tetra, exactamente como hacíamos cuando teníamos más de un grupo de una cadena lateral o de un sustituyente que estuviera repetido. Eso mismo hacemos con los alcoholes. En este caso tendríamos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos un hexano 2,4 diol. ¿Ya? Donde el di es el indicativo de los dos grupos hidroxilos que hay en la cadena. En este caso tenemos un ciclohexano que tiene un metilo, así que la numeración 1 en este caso es evidente, la va a tener el carbono que está unido al grupo alcohol o al grupo hidroxilo. Voy a borrar acá. Así que a mí me quedaría como 2-metil, ciclohexan, ciclohexan 1 ol. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa acá? Donde tenemos el grupo H clásico de los alcoholes, pero además tenemos un doble enlace que es clásico de los alquenos. Veamos cómo lo nombramos en este caso. En este caso hacemos exactamente igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Por tanto, comenzamos a numerar por acá. ¿Por qué razón? Porque el OH tiene prioridad sobre el doble enlace. Por tanto, esto es un alcohol y lo nombramos como tal. Entonces, como esto es un alcohol, lo nombramos como los alcoholes, donde el OH tiene que tener la numeración más baja de la cadena. 5, 6. Entonces tenemos un X4 en 3 ol. Esto según las nuevas recomendaciones de la IUPAC, se fragmenta la palabra. Entonces tenemos un X, que es el indicativo de cuánto tiene la cadena principal, donde en 4 tenemos un en, y en 3 está el ol, que es el que pertenece a la cadena principal, es decir, el grupo funcional que es prioritario. A ver, practiquemos un poco la nomenclatura de los alcoholes, pero antes de eso me gustaría
mencionar algo que es bien importante con respecto a los alcoholes. Y es que de la misma manera que hace unos cuantos videos atrás comentamos que los carbonos podían ser clasificados atendiendo a la cantidad de carbonos vecinos que tuviera y podían ser nombrados como carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios, los alcoholes también pueden ser nombrados atendiendo o clasificados atendiendo a esas mismas características. En este caso, en el caso de los alcoholes, esta clasificación será atendiendo a la naturaleza del carbono al cual se encuentran unidos. Por ejemplo, en el caso de este carbono, en el caso de este alcohol, al estar unido a un carbono primario, este carbono es un carbono primario porque tiene solamente un carbono unido. Este es un alcohol primario. En este caso tenemos un grupo hidroxilo que está unido a un átomo de carbono que tiene dos carbonos vecinos, por tanto esto es un alcohol secundario. Y si tenemos un OH que está unido a un carbono que tiene tres carbonos vecinos, estamos entonces en presencia de un alcohol terciario. Hay otra familia muy especial dentro de los alcoholes, que es cuando el grupo hidroxilo se encuentra unido a un anillo aromático. Veamos, cuando tenemos un OH unido a un anillo aromático, estamos en presencia de un alcohol aromático cuyo principal representante es esta molécula, la más sencilla es esta molécula que acabo de dibujar y que se llama fenol. El nombre del fenol ha sido aceptado por la IUPAC desde hace mucho tiempo, por lo cual cuando estamos en presencia de derivados de esta molécula estamos en presencia de fenoles sustituidos. Por ejemplo, este es el fenol, pero si le colocamos un metilo en esta posición, tenemos un 2-metilfenol. Si tuviéramos acá un isopropil, sería 3-isopropil, 2-metilfenol. Es decir, que el fenol, en este caso, el fenol es la cadena principal y se asume que la posición en la cual se encuentra el OH del fenol es la 1, por tanto, a partir de él se enumera el resto de los átomos de carbono. ¿Está bien? Bueno, veamos cómo nombrar alguno de estos ejemplos. Vamos solo a practicar dos de los casos para no extendernos demasiado. Y quiero tomar este caso, donde tenemos un ciclopropil, tenemos una cadena carbonada y tenemos un grupo hidroxilo. Habíamos hablado, cuando hablábamos de los hidrocarburos, que en esos casos el ciclo tenía prioridad. En este caso no, el hidroxilo o el grupo H tiene prioridad por sobre todos los hidrocarburos, por ende, en este caso la cadena principal sería esa, y sería sustituyente el ciclo, los dos metilos y el etilo. Por ende, si este es el carbono 1, decimos que tenemos un 2-etil, tenemos un 2-etil, tenemos en 3 un ciclopentil, en 4 y en 5 tenemos metil. Por tanto, esto se llamaría 3-ciclopentil, 2-etil, 4,5 dimetil, 5, 6, hexan 1-ol. Ese sería el nombre de esta molécula. Vámonos entonces a esta que también me interesa. En este caso tenemos un diol porque tenemos dos grupos hidroxilo. ¿Cuál de los dos es el número 1? ¿Cuál carbono es el 1 del ciclo? Cualquiera de los dos aparentemente puede ser el 1 porque para que sea el carbono 1 el OH debe estar unido al carbono con la numeración más baja. Pero tenemos otros sustituyentes. Entonces, si consideramos el carbono 1, el resto de los sustituyentes tienen que tener la posición más baja. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Así que tenemos sustituyentes en la posición 2 más 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6.
más 6 es igual a 11. Si consideramos el carbono número 1, marquémoslo en azul, nos quedaría 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, los sustituyentes estarían en 2 más 3 más 5 es igual a 10. Eso nos deja en que el carbono 1 es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tendríamos un 3,5 dietil, 2-metil, ciclohexano. Ahí no va como este es el último, no va con guión. Sería ciclohexano 1,4 diol. Ese sería el nombre de esta molécula. Bueno, el resto de las 4 moléculas las dejo para que ejerciten. Veamos ahora qué pasa con los éteres. Bueno, los éteres son aquellos compuestos orgánicos que se caracterizan por tener como grupo funcional a un oxígeno que tiene unido a él 2 cadenas o 2 radicales alquílicos que pueden ser iguales o diferentes. Ya, justo como se representa acá. Existen varias formas de nombrar a los éteres. ¿Por qué? Porque existen éteres más complejos y éteres más simples. Los más sencillos se pueden nombrar de 2 maneras. Existen más, pero vamos a ver 2 maneras importantes. Uno es anteponiendo la palabra éter y luego mencionando los grupos orgánicos que lo forman, es decir, los que se encuentran enlazados, ordenados de manera alfabética, y anteponiendo, y terminando con la palabra ílico. Por ejemplo, en este caso tenemos el éter dietílico. Anteponemos la palabra éter, acá tenemos un etil, otro etil, entonces sería dietílico. Si tuviéramos un metil, es decir, si tuviéramos esto, a ver, acá, y acá, por ejemplo, tendríamos un etil, metil. Por tanto, si lo ordenamos alfabéticamente, primero sería el etil, después el metil. Así que sería éter etil metílico. Otra manera de nombrarlo es mencionando los 2 grupos que tienen enlazados como radicales y con la terminación éter. Por ejemplo, etil metil éter, o en este caso tenemos el etenil isopropil éter, porque acá, que ya lo hemos visto este sustituyente, me fui al oxígeno. Acá tenemos el etenil y acá tenemos un isopropil, así que ordenando alfabéticamente, etenil isopropil éter. Pero no todos los éteres son tan sencillos, sino que tenemos éteres que ya son más complejos. Y en ese caso se nombra de la siguiente manera. Los éteres más complejos, como dice la diapositiva, se nombran como sustituyentes de la cadena y se conocen como sustituyentes alcoxi. El grupo alquilo más largo se escoge como cadena principal y se nombra como el alcano del cual se deriva. Es decir, la cadena más larga, la más importante, es la cadena principal y el grupo alcoxi se nombra como sustituyente. Veamos en este caso. Cadena principal, tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Por tanto, tenemos un pentano. Un pentano que en la posición 2 tiene un etil con un oxo. Veamos cómo se nombra. Se nombraría como etoxipentano.
y se indica la posición 2. ¿Cómo sería en este caso? Acá tenemos una cadena de 3. Acá tenemos una cadena más compleja. Que tiene 4 átomos de carbono. Por tanto, aquí tenemos un butano que tiene como sustituyente un propoxi en la posición 2, un 2,3 dimetil propoxibutano. Es decir, ahí tienen el nombre. 2, déjame borrar esto, sería el 2,3 dimetil propoxibutano. Vámonos al tercer caso. En el tercer caso, la cadena, como ya vimos, cuando estamos hablando de los hidrocarburos, el ciclo tiene la prioridad. Entonces, la cadena principal sería el ciclohexeno y este sería el sustituyente, que en este caso yo tengo un terbutil con un oxígeno, por tanto tengo un terbutoxi, terbutoxi sería este sustituyente. ¿En qué posición está? Tenemos el ciclo con un doble enlace. El doble enlace tiene que tener las posiciones 1 y 2, por tanto tendríamos 1, 2, 3 y 4. Así que tengo un 4 terbutoxi ciclo hexen 1-eno. ¿Ya? Acá entonces tenemos el nombre donde tenemos el 4-terbutoxi 1-ciclohexeno o 4-terbutoxi ciclohex 1-eno. ¿Ya? Veamos cómo lo hacemos cuando nos dan el nombre y tenemos que dibujar el éter correspondiente. En este caso tenemos un metoxipropano, donde el metoxi es el sustituyente, el propano es la cadena principal, así que dibujamos el propano, 1, 2, 3 átomos de carbono, y en la posición 1 tiene un metoxi, así que tenemos, un metoxi. ¿Por qué nos vamos de afuera hacia adentro para nombrar el sustituyente? Un átomo de carbono, met-oxi, y propano la cadena principal. Vamos a ver acá. Tenemos un 4-metoxi como sustituyente y tenemos un but-1-eno. Tenemos un 1, 2, 3, 4, donde en la posición 1 tenemos un doble enlace. Y 1, 2, 3, 4. En 4 tenemos un metoxi. Ya vamos a ver este, por ejemplo. Vamos a ver este. Tenemos como sustituyente un 1-cloro y un 3-etoxi. Y como cadena principal un benceno. Así que dibujamos el benceno. El cloro, 1, 2, 3. Tenemos un etoxi. 1, 2 y el oxi. Et-oxi. Entonces ahí tenemos la estructura. El resto se los dejo para que lo nombren ustedes. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos mezcla de grupos funcionales. En este video hemos visto dos grupos funcionales, los alcoholes y los éteres. Veamos. Como dice en la diapositiva, cuando los compuestos tienen más de un grupo funcional, hay que decidir cuál de ellos tiene la preferencia o la prioridad. El de mayor prioridad determinará la familia a la que pertenece y determinará además la cadena principal. El o los grupos de menor prioridad se nombrarán como sustituyentes. Es importante aclarar
que nosotros no determinamos la prioridad de los grupos funcionales, sino que la lista de prioridades o el orden de las prioridades ya está previamente establecido por la IUP. En el caso que nos ocupa en este video, los alcoholes tienen prioridad sobre los éteres. Los éteres están al final de la escala de prioridades. Entonces, si los alcoholes tienen prioridad sobre los éteres, el compuesto que contenga un grupo éter y un grupo alcohol será nombrado como un alcohol y el éter como un sustituyente. Veamos, por ejemplo, en este caso, ahí ustedes van a poder dilucidar porque les tengo los nombres escritos. Como pueden ver, en este caso, este sería el alcohol, es decir, tendríamos un etanol o un etan 1-ol, y en la posición 2 tendríamos un etoxi, es decir, tendríamos un etoxi. Entonces, por eso a esta molécula se nombra como 2-etoxietan-1-ol o 2-etoxi-1-etanol. En este caso, independientemente que tengamos un ciclo, ya como lo habíamos conversado, independientemente que tengamos un ciclo, como tenemos un grupo hidroxilo, este sería la cadena principal. Déjenme borrar para no confundirnos. Este sería la cadena principal y este sería el sustituyente. ¿Qué tenemos? Un 1, 2, tenemos un etan, un etan 1-ol, que en la posición 2 tiene un ciclohexil oxi. Entonces es 2-ciclohexil oxi etan 1-ol. En este caso estamos en la misma situación. El etan 1-ol es la cadena principal y aquí tenemos un fenoxi, un grupo fenoxi, porque esto es un derivado del fenol. Entonces sería un fenoxi en la posición 2, 2-fenoxietan 1-ol. En este caso es algo similar a lo que yo les comentaba hace un ratito atrás, donde acá tenemos un fenol y el fenol es la cadena principal. Este sería el sustituyente. ¿Y qué cosa es? Esto es un terbutil. Por tanto, tenemos un terbutoxifenol. ¿Dónde en la posición 3? Acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces tenemos un 3-terbutoxifenol. Me enredé. Entonces, veamos qué pasa en este caso. En este caso tenemos un sustituyente. En este caso tenemos un sustituyente de sustituyente. ¿Por qué razón? Porque tenemos acá, tenemos la cadena principal, y acá entonces tenemos el sustituyente de sustituyente, donde tenemos 1, 2 y 3, no, la cadena principal entonces sería la más larga, que tendríamos una más larga aquí, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendríamos un pentil, que en 3 tiene un oxi. Entonces en ese caso tendríamos un 1 en la posición 1 de la cadena principal, 2, 3 y 4. En la posición 1 de la cadena principal tendríamos un pentan 3-il oxi, butan 2-ol, que sería la cadena principal. ¿Ya? Entonces, con eso, yo creo que estamos listos para nombrar. Ya en este caso son compuestos un poco más complejos, pero en este caso, por ejemplo, pero yo creo que lo podríamos hacer. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos la nomenclatura de los alcoholes y los éteres. Nos vemos en el próximo video.